Bueno, señores, ¿qué está pasando para ir calentando motores con Cuba más concretamente, señores? Bueno, por si fuera poco, señores, me imagino que Díaz-Canel y Raúl Castro deben estar poniéndose los pampers a toda velocidad porque los marines de Estados Unidos están arribando a Cuba en unas cantidades gigantescas. En concreto, están llegando a la base naval de Guantánamo. ¿Para qué? Para custodiar a los más de 30,000 inmigrantes ilegales y personas con vínculos con el narcotráfico, con crímenes violentos que están siendo capturados o que ya están detenidos dentro de los Estados Unidos y que van a estar transferidos a la base naval de Guantánamo. Por eso es que están llegando todos estos aviones de los Estados Unidos con marines, y mirenlo aquí, los marines estadounidenses llegaron a la bahía de Guantánamo para apoyar al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional en la expansión del Centro de Operaciones Migratorias, impulsando sí la misión del presidente Trump de proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra nación. Pues eso se trata, señores. Pero sí, no creo que le guste para nada a Raúl, a Díaz-Canel, a Ramirito Valdés, cómo le están llenando una base en pleno territorio nacional de montones de marines que no se sabe lo que pudiera pasar. Si el gobierno castrista se niega a cooperar, se niega a negociar, es tan fácil como salir de la base e invadir la isla. Sabemos que hay pocas probabilidades, esto no es el fin, no es el plan en su origen, pero si los castristas dan una pisada mal, meten la pata o provocan demasiado al gobierno americano, pudiera suceder. Entonces hay que tener en cuenta que sí, marines llegando a Cuba, por supuesto, provenientes de los Estados Unidos, para llegar a Cuba no hacen falta para nada. No hace falta portaaviones, ni mucho menos, mírenlos acá, pero los marines van a prestar esta función de alojarse en la base naval de Guantánamo para proteger, para fiscalizar y, por supuesto, vigilar a todos estos criminales. Lógicamente, el gobierno de Biden, la administración anterior, si a eso se le puede llamar administración, ya sabía, por supuesto, en el tema de las remesas enviadas hacia Cuba, señores, recuerden que había una empresa, existe una empresa llamada que pertenece a Gaesa. Trump en su primer término los sancionó, los metió en la lista de organizaciones, empresas afiliadas al castrismo que no pueden recibir dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, durante, por supuesto, Western Union, que usaba a FinCEMET, dejó de actuar dentro de Cuba, o sea, dejó de ser un tramitador de remesas para la isla, para las personas que le enviaban dinero a sus familiares. Y durante la administración Biden se inventaron, estoy hablando del gobierno comunista de Cuba, de la tiranía que todos conocemos, se inventaron nada más y nada menos que algo llamado Orbit. ¿Qué cosa es Orbit, señores? El mismo perro con diferentes collares. Un edificio puerta con FinCEMET, y a ese lo designaron como el nuevo receptor de ayuda, y que ese no tenía nada que ver ni con la foca esa. Y simplemente los mismos funcionarios de Orbit, se fueron a trabajar al costado, al lado, a Orbit. La misma página de internet le cambiaron el nombre, lo que antes se llamaba FinCEMET se llamaba Orbit. Una señora gorda, ella bien gruesa, se quedó a cargo, era jefe FinCEMET, pasó a Orbit, o sea, a descarete, señores. Y se reiniciaron los envíos a través de Orbit como si fuera una entidad completamente separada de Gaesa, porque ¿qué decía el gobierno americano en ese momento de Trump y después de Biden? No, es que tiene que ser una entidad independiente del Estado. En serio, ¿qué entidad, qué empresa, qué organización, qué cooperativa, qué invento puede haber cuando tienes en esa isla una tiranía totalitaria durante más de 66 años, señores, que controla hasta las carretillas donde venden fruta? Entonces, eso es hay que estar fundido para creer que puede existir una entidad, una organización, una persona que no sea presionado por los castristas, por la dictadura, y trabaje al final para ellos, o pena de que lo expulsen de ahí, lo fusilen, o sea, pueden hacer infinidad de cosas con estas personas que no los obedezcan, a no ser que sea un opositor auténtico al régimen castrista, que sí los hay, pero por supuesto que estas personas no las dejan
enviar, funcionar como empresa, ni para tramitar dinero, ni mucho menos. Bueno, pues un poquito, hablando de ese tema, déjame situarlos a ustedes en tiempo y espacio. Aquí, de hecho, podemos ver, vamos a centrarnos en una foto acá para que ustedes vean de qué les hablaba cuando les decía de descaro al 100%, señores. Fíjense acá, el edificio amarillo este de aquí, de la izquierda, y adivinen cuál es este de al lado, y simplemente nada. Ellos pasaron a manejar el dinero del cubano a pie, de la gente que recibe ayuda de sus familiares acá, y nada, y todo siguió igual. Era, como les decía, el mismo perro con diferente collar, una burla para los cubanos cuya cúpula corrupta, como sabemos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no las fuerzas, sino la élite de las fuerzas, los generales y toda esta gente vinculada a Raúl Castro y a la seguridad del Estado, son los que controlan todos estos recursos. ¿Para qué? Para lavar dinero, construir hoteles, saquear la isla y poner los capitales en el exterior, etcétera, etcétera. Aquí nos dice, le partieron el club a Gaesa, exactamente. Y ahora, bueno, con la nueva administración, señores, que no llevan ni 15, o sea, mañana cumplen los primeros 15 días en la administración de Trump y ya es como si llevaran 3 años. O sea, han hecho tantas cosas, han aprobado más de 200 órdenes ejecutivas, decretos presidenciales, proclamas, etcétera, etcétera. Se han movido a una velocidad tremenda. En algunos casos no necesariamente para bien, vamos a analizarlo. De hecho, aquí Mike Carlito nos dice saludos desde Budapest. Me encanta tu ciudad, estuve hace varios años y de verdad precioso, el río Danubio, Budapest, todo esto. Estuvimos ahí en un crucerito muy, muy espectacular tu ciudad, hermano. Bienvenido. Gisela García que nos dice buen día para todos. Sniper, que hacía tiempo que no nos visitaba. El francotirador nos dice desde Stuart, Florida. Un abrazo y confío tanto en Trump que no le temo sus pasos firmes y lógicos. Confianza y mucha fe. Yo también, yo pienso que se pueden hacer muchas cosas y un poco como dice la Biblia, a veces los caminos del Señor no son rectos y tan sencillos. Pues en el caso de la alta política, Señor, de repente hay cosas que no comprendemos y ojalá que sea que no la comprendemos y nos lo están mostrando descaro, sí, y realmente no hay vuelta atrás. Ojalá que nos equivoquemos, pero bueno, sobre eso hablamos en un segundito. Aquí nos dicen, de hecho, Sergio, nadie reconoce a Maduro, solo fue a decirle que tenían que soltar a los presos norteamericanos y recibir los inmigrantes deportados, pero si se negaba a atacarlo, pero Maduro lo hizo. Aquí nos dice Joel Leiva, Jadil, estas sanciones las sufren nuestra familia, esos HP le compran la comida en España, si no le dan plomo no van a entregar el poder. Yo coincido contigo, yo coincido que es algo más grave que solamente emplear sanciones económicas. Las sanciones económicas, por supuesto que son buenas, ponen de rodillas a un país que tenga una economía abierta, con un empresariado, pero un gobierno totalitario, digan la Corea del Norte, señores, que lleva aislada prácticamente durante un siglo y simplemente como tiene a un hermano mayor al lado, a China, que le compran todo lo que produce, que prácticamente son como su papá, Corea del Norte, simplemente en medio de las penurias para todos sus ciudadanos, el dictador coreano y toda su cúpula viven a todo tren, usando Mercedes-Benz, comprando la mayor selección de vodkas, whiskies, etcétera, etcétera, que les da la gana como si nada en todo el mercado internacional. Aquí nos dice Luis M.A., María debe ser, el principal objetivo de POTUS, o sea, el presidente de los Estados Unidos, es deportar. Todo país que acepte sus deportados tendrá acceso a negociar con Estados Unidos, no importa que sea Maduro, Canel, Stalin o Hitler. Y ahí creo que sí, mucho que ver con esto. No me gusta aceptarlo, pero aparentemente sí. La prioridad son los dos promesas que hizo Trump. Fíjense, toda la política, toda la campaña de Donald J. Trump se basó en 2 puntos. Frenar la entrada de inmigrantes ilegales, deportar a todos los inmigrantes que han cometido delito lo más pronto posible, cerrar la frontera y asegurarse que no entre más nadie, pero al mismo tiempo sacar a todo el que está causando daño o todo el que en alguna medida haya violado la ley. Hemos hablado de eso, señores, para los americanos. El simple hecho de cruzar la frontera sin un permiso es un delito. No para los americanos, para el resto del mundo. Traten de entrar en Cuba de forma ilegal, traten de entrar en Colombia, traten de entrar en cualquier país. Ustedes van a ver que lo van a capturar porque es completamente ilegal, señores. Entonces,
¿Por qué Estados Unidos tiene que ser diferente? ¿Por qué Estados Unidos tiene que abrirle a todas las puertas a todo el mundo, tener fronteras abiertas, que era la política de Biden, y aceptar a todo el que viene con el cuento de que es refugiado político para después regresar a sus países como si nada, llevar maletas, maletines, contenedores, negociar, etcétera, etcétera? Y los americanos supuestamente se tragaron el cuento de que eran refugiados políticos cuando realmente son simplemente refugiados económicos, son emigrantes económicos, ni siquiera se consideran refugiados, son gente que viene a pasarla bien, a darle un futuro mejor, mucho más digno, con más oportunidades a su familia. De nuevo, eso no es criticable, todos los queremos para nuestros familiares, pero la entrada a los Estados Unidos, de acuerdo con el gobierno de Trump, debe ser por meritocracia, o sea, debe ser, van a priorizar a profesionales, a personas que realmente puedan aportarle al país y, por supuesto, los ciudadanos, los residentes que puedan reclamar a sus familiares y todo mediante una inmigración segura, legal y organizada. Porque también es triste, señores, que se salte en la fila un montón de gente y tú que llevas 3 años, 4, 6 años esperando un familiar, que estás en tu lista de espera, que tienes a tus familiares esperando durante un montón de años dentro de Cuba o en terceros países, simplemente cualquiera saltó la frontera y llegó mucho antes que tú y es ciudadano americano. O sea, la persona que entró ilegal recibe el beneficio por la ley de ajuste cubano de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. El familiar tuyo y tú que quieres hacer las cosas bien, de forma legal y organizada, tienes la penalización de que tu familia se está muriendo de hambre en Cuba, pasando unos apagones, una miseria descomunal. O sea, no es justo. Hay que verlo desde esa perspectiva. Pues bueno, aquí tenemos, señores, a esta empresa, Orbit, que era desconocida hasta febrero del 2022, cuando el Banco Central de Cuba le dio la licencia para tramitar transferencias internacionales y sustituirlas en el negocio de envío de remesas a Cuba. Recuerde que este es el Banco Central de Cuba, que heredó los activos, heredó lo bueno del antiguo Banco Nacional de Cuba, pero no heredó lo malo, no heredó las deudas, según ellos. No, cuando hicieron el negocio de que el Banco Nacional se convirtieron en el Banco Central, solo tomó lo bueno, solo tomó las ganancias, los ahorros, el dinero que tienen guardado, pero nunca las deudas. Por lo tanto, no le deben nada a Cuban Recuperation Fund, que los está demandando en Londres, que ya ganaron el juicio, que les van a tener que pagar y simplemente no están respondiendo nadie de la dictadura. Bueno, entonces, en base a esto, señores, ya fueron descubiertos estos malandrines, estos ladrones de baja calaña, pero realmente, ya te digo, no es que engañaron a Biden ni que sean tan listos ni a la administración de Biden, sino son cómplices, señores. No son ingenuos, ni mucho menos como algunos quieren hacernos creer a todos. Aquí Susana Morales nos dice, soy cubana, pero entiendo las reglas de este país. Y de hecho, Caspar Lores nos dice, es mejor a seguir pasando la misma hambre de siempre que darle dinero al régimen asesino de los Castro. Además, señores, ha pasado algo muy bueno, por lo cual la dictadura la está pasando pésima con esto. Es que entre la pandemia y las sanciones de Trump, en lo que el gobierno, la dictadura cubana se inventó esto de Orbit y toda esta historia, pasaron varios años, pasaron como 4 o 5 años, y eso le dio el tiempo a la gente de organizarse, de organizar un sistema de bancos privados, pequeños banquitos, algunos grandes, qué sé yo, algunos de repente los operan testaferros, los castristas y todo eso, lo sabemos, pero por lo menos no son entidades del Estado abiertamente, y yo conozco a muchísimas personas que no tienen nada que ver con el régimen, que simplemente tienen una familia dentro de la isla, le dejaron $500 y reciben dinero por aquí y le dicen a la familia, oye, entrégaselo a fulano, entrégale 100 a menganito, entrégale 20 a fulanito, y así, y así han realmente reemplazado a lo que era FINE, por supuesto que no, que ya hoy por hoy hace rato que no puedo operar, hace rato, incluso la Western Union, señores. Y tal es así que hoy por hoy el gobierno castrista solamente se queda con el 5% de las remesas, de acuerdo a cálculos de analistas internacionales, de un 100% que era antes de la pandemia, señores, y antes del gobierno de Trump. Así que imagínense cómo está esto de bueno, señores. Entonces, vamos a poner, aquí estamos comentando, Marco Rubio, a través de una publicación en X, Marco Rubio fue categórico al describir cómo será la política del nuevo gobierno. ¿Qué dice? La administración Trump está restaurando una política bien fuerte hacia Cuba que protege, déjenme ponerles aquí directo el post, un momentico que me lanzó para allá y con gusto se los comparto. Fuertes originales
como siempre me gusta hacer. La administración Trump está restaurando una política dura hacia Cuba que proteja a América y ayuda a los cubanos. Hemos mantenido a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo donde pertenece y hemos tomado otros pasos. El régimen que oprime a Cuba y a su gente con todo tipo de acciones malignas debe terminar. Entonces, ha sido muy claro en esto, señores. Yo creo que no hay duda ninguna, pero una de las entidades que ha sido sancionada de inmediato, o sea, que pasa a la lista negra, es precisamente una lista realmente en la que debió entrar de inmediato, tan pronto como se inventaron esto de que si Orbi, que no sé qué, eso puede decir, espérate, esta es la misma gente, no me jodas, boom, y tumbarlo y no hacer negocio con nadie de estas gentusas. Pero por supuesto, el gobierno de Biden, la gente que estaba detrás, Obama y quienes ustedes saben, quería hacer negocio con la dictadura, que quería darle oxígeno, quería darle todo lo posible. Simplemente que recuerden que desde el deshielo querían ayudar al castrismo en todo lo posible, pero ellos no se dejaron ayudar. Ellos no querían hacer ningún tipo de transición, darle ningún poder a la empresa privada y realmente prefieren estar aislados, pero en el control al 100%, que dejarse dominar por la empresa privada, que saben que es lo que eventualmente va a pasar. Aquí, de hecho, por ejemplo, nos explican, el Departamento de Estado ha restablecido la lista restringida a Cuba que prohíbe ciertas transacciones controladas por los servicios militares de inteligencia o de seguridad cubana. Esta lista incluye a entidades que oprimen y vigilan al pueblo cubano mientras controlan sectores significativos del país, como es el caso de GAESA, el brazo económico del ejército. Se ha añadido a SA, una empresa de procesamiento de remesas que opera en nombre del ejército cubano, a esta lista. Se jodieron los castristas y estoy seguro que durante la administración de Trump no van a poder inventar otro show, otra cloaca más de delincuentes y asesinos para seguir robándose el dinero que le mandan al pueblo cubano, señores. Recuerden que las tarifas que se pagan por el envío son bastante lucrativas y por supuesto que esta gente quiere vivir de eso y le pagaban a los cubanos incluso en pesos cubanos al cambio que a ellos les daba la gana y no al cambio, no al cambio real, que es el de la calle, o sea, el cambio que usa la gente. Otra cosa importante, señores, que ha sucedido durante esta semana está que entre las políticas restauradas está el título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana. ¿Qué es esto? La ley Bolton, que precisamente permite a los dueños de las propiedades confiscadas en Cuba demandar a todas estas empresas que están lucrando con esta gente. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, para ponerles un ejemplo, grandes compañías de crucero como Carnival, Royal Caribbean, NCL, etcétera, etcétera, están pidiéndole a la Corte Suprema que no escuche a los demandantes y la Corte Suprema dice, sí, por supuesto que voy a escucharlo. Va a escalar acá y nosotros vamos a escuchar y vamos a tomar una decisión que como todas las de las Cortes Supremas son inapelables. Por lo tanto, no se vienen buenos tiempos para estas compañías que además han practicado la discriminación contra la comunidad cubana. Porque ustedes recuerdan quienes estaban aquí y sabían del tema, señores, ¿no? Que los cubanos, si viajaban en alguno de sus cruceros, o sea, pagaban el viaje, tenían la habitación, tenían todos los beneficios, pero si alguno de estos barcos anclaba en Cuba, en el puerto de La Habana, los cubanos no se podían bajar. De hecho, miren, tenemos un comunicado acá que queremos compartirlo con ustedes. Es un comunicado, de hecho, oficial, un poco para que ustedes vean hasta dónde llega el desastre que está sufriendo la isla de Cuba ahora mismo en manos de esta gente. Que fíjense la nota informativa del CEN. ¿Qué cosa es el CEN? Bueno, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba. Y vamos a comentarles cómo están las cosas en un comunicado que ellos mismos están publicando. Ojo, nosotros no lo estamos inventando ni mucho menos. Yo simplemente lo que estoy haciendo, señores, es cubrir información. Voy a aprovechar para comentarles aquí. Miren, situación del Sistema Electroenergético Nacional para el día 2 de febrero. En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas, señores. El mismo se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1.621 megawatts. Quiere decir, señores, en Cuba no se generan ni 3.000 megawatts, son apenas
2.300 megas la demanda. Imagínense si usted le quitan 1.600, tiene más de la mitad fuera de circulación. De hecho, tiene el 70% del país desconectado. Y para cómo, aquí explican que además de eso, hay averías en la unidad 3 de Renté, la unidad 1 de la planta de la termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 5 de 10 de octubre, la unidad 2 de Felton, y mientras tanto se encuentra en mantenimiento, lo cual tampoco es bueno porque está fuera de circulación, la unidad 2 de Santa Cruz del Norte y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, también la 1 de Felton y la 5 de Renté. Un caos, señores.